A compartirles ahora pantalla a propósito de algunas consultas que estuve recibiendo a través del aula virtual. Si puedo cumplir para rendir libre la materia, si hay que inscribirse a la materia, si hay que cursarla, nada de eso. Se rinde libre, lógico, como se rinde libre cualquier materia. Uno no necesita inscribirse a la cursada, ni haber ido a clases, ni haber hecho ningún trámite, simplemente uno se tiene que anotar en la fecha de examen en que uno quiera rendir. Pero esta materia, así como cualquier otra materia de la licenciatura en administración, necesariamente requiere que si uno se va a presentar libre, tiene que pasar por algunas evaluaciones previo al examen estrictamente libre final. Y es más o menos como nosotros venimos trabajando en otras materias, sobre todo del área de humanidades. Ustedes, si quieren rendir libres, entonces se tienen que presentar a dos evaluaciones que se toman previo a la fecha que aparece en el SIU del examen. Tienen que comunicarse por eso antes con los o las docentes y consultarles cuándo les van a tomar las evaluaciones. En este caso de lógica, nosotros tomamos dos evaluaciones. La primera evaluación equivale a- al examen parcial. La segunda evaluación que le tomamos antes de la fecha publicada en el SIU equivale a la actividad de formación práctica integradora. Tengan en cuenta que por eso, si ustedes quieren rendir libre esta materia, o cualquier otra materia, pero específicamente esta, porque está establecido en el programa también, tienen que comunicarse previamente con el docente, como mucho 1 o 2 semanas antes, para avisarles que preparen la evaluación, las dos evaluaciones que ustedes tienen que tener previo a la fecha examen libre, en condición de libre propiamente dicha. Eh, cada una de estas evaluaciones tiene que aprobarse con el 70%, y aprobadas estas evaluaciones, ustedes ya quedan en condiciones de rendir de manera libre el espacio, y pueden hacerlo en cualquier fecha. O sea, ustedes pueden hacerlo la fecha inmediata siguiente, por eso se consulta siempre antes de la fecha en que ustedes quieren rendir. Pero si ustedes ese día por algún motivo quisieran o no quisieran postergarlo, no pudieran, ya obtuvieron el concepto de la materia y están en condiciones de hacerlo cuando ustedes quieran. Bien, dejo de compartir acá. Díganme ustedes si resultó claro. Creo que ahí ya no se ve mi cámara. Tengo algunos problemas yo con la calidad de la conexión, y por eso cada tanto se me corta la cámara, pero voy a ver si puedo resolverlo ahora, por lo menos este tiempo que estamos conectados. Es un problema de la calidad de la conexión solamente. A ver. Bueno, ahí se ve. Espero que sostenga un poco eso. ¿Quedó claro respecto de eh, aquellos que desean rendir esta materia de manera libre? ¿Cómo es el proceso, el procedimiento? Espero respuestas. Estoy preguntando si he sido claro en lo que acabo de decir. No sé si me explico o no se escucha bien. Díganme ustedes qué pasa. Sí, profe, se entendió. Ah, Sí. gracias, muchas gracias. Qué amable. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde hoy, con la parte de la guía que nos corresponde hoy. Ahora yo voy a proyectar la guía. Recuérdenme, por favor, mientras voy haciendo yo esto, en qué parte de la guía estamos, porque yo, si no me equivoco, nos había faltado una partecita que no podíamos acceder ese día a la bibliografía, y la completamos en partes. ¿Recuerdan ustedes qué página es? Me dicen, por favor. La 45. Vamos ahí. Estamos acá en 33. A ver si habíamos hecho todo esto.
Claro, todo esto lo hicimos. Había un cuadro que lo habíamos dejado incompleto. Este era. Claro, muy bien, gracias. Bueno, nosotros estamos acá viendo en este punto que nos faltó completar, por lo menos la primera parte, la segunda parte la habíamos hecho, después me comentan ustedes cómo avanzamos con esto. Decía, completar el siguiente cuadro con la clasificación de las proposiciones. Primera cosa que tenemos que saber que es una proposición, puesto que las estamos clasificando. Una proposición, habíamos dicho nosotros, es la segunda unidad que estudia, o la segunda estructura que estudia la lógica dentro de el nivel de complejidad. La más compleja de todas es la tercera estructura, que son los razonamientos. Pero antes de poder elaborar razonamiento, tenemos que poder comprender y elaborar proposiciones, y para elaborar proposiciones tenemos que haber comprendido antes y poder elaborar y clasificar y analizar términos. Esto es lo que tenemos por lo menos hasta ahora. Habíamos dicho, acá aparece esta primera clasificación de proposiciones, que son las simples o categóricas. Nosotros ahí tendríamos que decir qué es una proposición simple o categórica. Las proposiciones en general se clasifican en dos. Tenemos las simples o categóricas, como aparece ahí, que son cuáles. Aquellas en que se hace una sola afirmación. Y después vamos a tener, estas son simples o categóricas. Se afirma o se niega una cosa, podemos decirlo así, y nos va a quedar claro a todos. Si yo digo, por ejemplo, eh, eh, em, los estudiantes de la licenciatura en administración están estudiando lógica, bueno, eso es una proposición simple o categórica. Pero si yo digo, los estudiantes de administración están estudiando lógica y además economía 2, pongamos cualquier ejemplo, ahí tenemos una proposición ya compuesta. Ya no es simple o categórica, sino compuesta. ¿Compuesta por qué? Porque tiene una conectiva que hace que se conjuguen, o que se vinculen dos proposiciones o dos afirmaciones. La única salvedad que uno tiene que hacer acá, o lo único que uno tiene que tener en cuenta, es esto: las proposiciones simples o categóricas son aquellas en que se afirma una sola cosa. ¿Y qué claridad tenemos que tener? Que va a ser compuesta una proposición cuando tenga algún tipo de operador lógico o algún tipo de conectiva, que nosotros recuerdan que estudiamos o venimos estudiando, vengo refiriendo en las clases, que nosotros vamos a estudiar negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Acuérdense de eso. Esas son las conectivas, porque nos permiten conectar qué, y nos permiten conectar proposiciones o modificarlas de algún modo, ¿no? Cuando nosotros tenemos proposiciones compuestas, siempre vamos a tener la presencia de algún conector o de algún operador lógico que es sinónimo. Como yo le digo a un operador lógico, es lo mismo que una conectiva o un conector. Si yo tengo, por ejemplo, una proposición que parece simple, que dice afuera no llueve, o no llueve directamente, es una proposición compuesta. Yo podría decir, pero bueno, pero se está negando algo, pero una sola cosa. Bien, la regla lógica nos dice que cuando nosotros tenemos la presencia en una proposición de algún operador lógico, ya la tenemos que clasificar como proposición compuesta. Incluso si nosotros tenemos una afirmación como no llueve, que parece que se niega una sola cosa, nosotros debemos interpretarla como proposición compuesta. Obviamente que va a ser mucho más fácil saber clasificarlas en términos de proposiciones compuestas cuando yo tenga, por ejemplo, una conjunción, entonces ya ahí sé que es compuesta; una disyunción, ya sé que es compuesta; y todo el resto de conectivos o de operadores lógicos. ¿Están viendo eh, la guía en la presentación? Sí, profe, se ve la guía. Bien, eso es lo primero, ¿no? Gracias. Eso es lo primero de todo, ¿no? Ahora bien,
Las proposiciones simples o categóricas, estas que empezamos a estudiar, al mismo tiempo pueden subclasificarse, fíjense ustedes acá. Por un lado, por la cantidad. Y en términos de cantidad, nosotros podemos tener que las proposiciones pueden ser universales, sobre esto también hablamos nosotros. Un ejemplo ahí ustedes completen universales. Y un ejemplo que podemos decir es eh, todos los lunes eh, comienza la semana. Sería algo, además, verdadero, podemos decir así, por lo menos en esta parte del hemisferio. Todos los lunes comienza la semana, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros una proposición que por la cantidad se clasifica como universal. Pero también tenemos otro tipo de proposiciones que son las particulares. Por ejemplo, nosotros podemos decir, algunos estudiantes de lógica aprobaron, ¿no? O algunos estudiantes que se presentaron al parcial aprobaron. Ahí nosotros tenemos que es una proposición particular porque se refiere solo a algunos, pero no es la que sigue, que son las proposiciones singulares. Ahora vamos a verlo. Entonces nosotros tenemos por la cantidad universales, por ejemplo, todos los estudiantes de lógica aprobaron la materia. Por su cantidad también podemos tener proposiciones de tipo particular, por ejemplo, algunos, ya no todos, sino algunos de los estudiantes de eh, lógica aprobaron la materia. O podemos tener proposiciones singulares, y las singulares se refieren a sujetos individuales, a entidades individuales. Por ejemplo, yo podría decir, Juan aprobó lógica, ¿no? O Estela aprobó lógica. Sería una proposición de tipo singular. Bien, esto, lo que uno tiene que tener en claro es que la diferencia entre particular y singular es que particular puede referir a uno, no refiere a uno, sino a algunos, pero no se refiere a todos. De esa manera yo sé por qué es singular, ¿cierto? Porque no refiere a la totalidad de los individuos. Pero también las proposiciones simples que estamos trabajando se pueden clasificar según la cualidad. Y en este caso pueden ser afirmativas o negativas. Esa es la clasificación elemental. Una proposición afirmativa sería, bueno, los estudiantes de lógica aprobaron la materia. Y negativa podría ser tranquilamente los estudiantes de lógica no aprobaron la materia, ¿no? Así uno está pensando en esa clasificación. Ahora bien, por la combinación de cantidad y cualidad, ahí uno tiene diferentes tipos de combinaciones posibles. Podemos tener una proposición universal afirmativa. ¿Cuál podría ser? A ver qué se les ocurre a ustedes. Alguno que abra el micrófono o alguna o algune y me dice. Yo puedo decir que todos los perros ladran. Todos los perros ladran. Perfecto, ahí estaría. Bien, en el segundo caso, nosotros podemos tener, en lugar de una universal afirmativa, ¿qué habíamos dicho? Habíamos trabajado esto en la clase pasada. Universal negativa. Claro, nosotros podemos tener universal afirmativa, universal negativa, ¿y cuál podría ser? ¿Cuál sería la universal negativa en este caso? Yo puse ningún gato vuela. Perfecto. Ningún S es P. Nosotros diríamos así en términos de la lógica, ningún gato vuela, ningún, eh, qué sé yo, cualquier ningún que uno podría poner ahí. En tercer lugar, nosotros tenemos, ¿cuáles? Habíamos dicho, las particulares afirmativas, ¿se acuerdan? Sí, Las particulares afirmativas, ¿qué serían? Por ejemplo,
¿Qué se les ocurre? Algunos estudiantes aprobaron lógica. Algunos estudiantes aprobaron lógica, estoy afirmando algo, pero de una particularidad, que son que no son todos, sino algunos. Y la última posibilidad, ya pasamos universal afirmativa, ¿cierto? Universal negativa, particular afirmativa y finalmente particular negativa. ¿Y cuál sería una proposición particular negativa? Esa ya tiene que salir por el mismo ejemplo, podemos hacer. ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo puse que algunos días no sale el sol. Bueno, algunos días no sale el sol. Perfecto. Bien, ahora aparece la segunda clasificación que yo les refería al comienzo, que son las proposiciones que ya no son simples o categóricas, sino compuestas. Y ahí nosotros vamos a tener una subclasificación en función de cómo estén compuestas justamente esas proposiciones. ¿Qué quiere decir que son compuestas? Que están conjugadas de alguna manera, que tienen la presencia, les había dicho yo, de alguna conectiva o algún operador lógico. En este caso tenemos entre las compuestas, las que pueden ser conjuntivas, por ejemplo, ahí la explicación es, afirman en forma simultánea dos enunciados o dos proposiciones, ¿no? Juan corre, pero María camina. Ahí pero es lo mismo que y, por eso es conjuntiva. Si yo digo Juan corre y María camina, sería un ejemplo bueno igual. Así que ustedes pongan leí arriba para recordar eso, que cuando encuentren pero, en términos de lógica, pero es equivalente a y. ¿Cierto? Ese pero que en el lenguaje natural es una conjunción adversativa, en el caso de la lógica es una conjunción. Juan corre, pero María camina es lo mismo en términos lógicos que decir Juan corre y María camina. Después tenemos aquellas proposiciones compuestas, no ya conjuntivas, sino disyuntivas. ¿Y cuáles son esas, las disyuntivas? Ya los tenemos que tener más o menos claros con lo que venimos trabajando. Todas aquellas proposiciones que afirman, ¿cuáles son esas, las disyuntivas? Son aquellas que presentan, ¿qué presentan? Dos posibilidades, ¿no? Yo podría, con el mismo ejemplo que trabajamos arriba, decir Juan corre o María camina, ¿cierto? Son aquellas que presentan una alternativa entre dos opciones. Lo podríamos poner así ahí. Proposiciones disyuntivas, las que presentan una alternativa entre dos opciones. Eh, Juan corre o María camina, el ejemplo. Después tenemos las proposiciones compuestas condicionales. Fíjense que nosotros acá siempre, acá la conectiva es sí, en pero, en el ejemplo que dimos, Juan corre o María camina, la conectiva ahí es o, que nosotros lo vamos a después a simbolizar, que algo de eso hablamos en clase, y las condicionales son aquellas afirmaciones, aquellas proposiciones compuestas que establecen alguna condición para que algo suceda. Por ejemplo, si Juan corre, entonces María camina, ¿cierto? Pero en este caso, si yo digo si Juan corre, entonces María camina, lo que estoy diciendo es que tiene que darse primero que Juan corra para que luego María camine, ¿cierto? Fíjense que estamos estructurando y extrayendo de expresiones del lenguaje natural su sentido lógico. Después vamos a tener expresiones bicondicionales, que son las proposiciones compuestas bicondicionales. ¿Cuáles son? Las que dicen que dos cosas son equivalentes. Nosotros podríamos decirlo que expresan una condición, pero en ambos sentidos. La manera de expresarlo, o la manera en que se afirman la conectiva principal que uno encuentra en proposiciones bicondicionales son las que establecen una equivalencia, que quiere decir que establecen un sí y solo sí.
Y eso en lógica se pone como una flecha de dos puntas. El condicional es una flecha de una sola punta hacia, apuntando, podemos decir, a la derecha. El bicondicional es una flecha de dos puntas. ¿Qué quiere decir? Que lo que sucede en un caso sucede también en otro. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. Bien. Y finalmente tenemos las negativas, que son simplemente aquellas proposiciones que tienen incorporada una negación. Si yo digo no llueve, o Juan no corre, o María no camina, son ejemplos de eso, ¿no? La negación. Es importante tener en cuenta esto porque, por lo que yo les decía, cuando yo digo Juan corre y María camina, en el primer ejemplo, las conjuntivas, yo voy a saber que eso es verdadero cuando suceden las dos cosas al mismo tiempo. En la proposición o en la afirmación compuesta Juan corre o María camina, yo sé que eso va a ser verdadero cuando al menos una de las dos proposiciones sea verdadera. Si Juan corre, la proposición disyuntiva va a ser verdadera. Si María camina, también va a ser verdadera. Si ni Juan corre ni María camina, entonces va a ser falsa en ese caso, ¿cierto? Ustedes fíjense cómo va cambiando el valor de verdad de la proposición compuesta de acuerdo a la conectiva que una las proposiciones simples. ¿Se entiende? Y si seguimos, las condicionales, nosotros vamos a ver que las condicionales que son las en las que se afirma una condición para que suceda otra cosa, por ejemplo, si Juan corre, pero entonces María camina, ¿cuándo va a ser verdadera esa? Esa proposición va a ser, recuerden esta regla ustedes, esa proposición va a ser falsa solamente cuando sea verdadero que Juan corre y falso que María camina, ¿cierto? Solo así, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En todos los demás casos va a ser verdadero. En el caso de Profe, los... Sí, adelante. bueno, ahora le iba a decir que si podría dar un ejemplo de bicondicionales porque como que no me quedó claro sin un ejemplo. Si el bicondicional, yo podría decir, por ejemplo, Juan corre sí y solo si María camina. Esa es la manera de expresarlo correctamente. Juan corre sí y solo si María camina. O sea, una cosa sucede sí y solo si únicamente cuando del otro lado, ¿cierto? De la conectiva, sucede lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el caso de que, eh, de que suceden las dos cosas al mismo tiempo, esa proposición va a ser verdadera. Cuando sean equivalentes los valores de verdad, ¿cierto? Si yo Sí, digo, entendí, gracias. hace frío, sí y solo si abro la ventana, ¿cierto? Las dos al mismo tiempo tienen que ser verdaderas para que sea verdadera la conjunción. Y bueno, las negativas es cuando yo agrego el no, la negación. Y la negación también afecta el valor de verdad o determina el valor de verdad de la proposición compuesta. ¿Por qué? Porque si yo digo llueve y suponemos que eso es verdadero, le agrego la negación y eso pasa a ser falso. Siempre el valor de verdad de una proposición que contiene una negación es, es el opuesto al valor de verdad de la proposición simple sin la negación. ¿Se entiende? Lo dije en términos lógicos, pero es lo mismo, ¿cierto? Yo estoy diciendo que si yo tengo que una afirmación es falsa, le agrego una negación, se convierte en verdadera. Pero si la afirmación es verdadera, le agrego una negación y se convierte en falsa. Bien, si no queda ninguna duda, seguimos. Hablamos de proposiciones categóricas, que es la primera clasificación que tuvimos. Los cuatro tipos ya los vimos. Se caracterizan, habíamos dicho, por afirmar o negar algo de un sujeto o clase. Por ejemplo, universal afirmativa, todo es P. Esta es la manera en que se simboliza en términos de la lógica. Acá todo presupuesto
aprobado debe registrarse. Nosotros allá pusimos algunos ejemplos, acá los ejemplos están, pero nos sirve para ejercitar. ¿Por qué? Todo SP equivale en términos de la lógica, es una abstracción en términos lógicos de la afirmación todo presupuesto aprobado. Debe registrarse o de cualquier afirmación universal afirmativa que tenga esa forma lógica. ¿Qué quiere decir? Que yo esto puedo reemplazarlo por lo que yo quiera. Yo puedo poner en lugar de todo presupuesto aprobado, debe registrarse, puedo poner todo todo conjunto de números debe ser sumado, por ejemplo. Entonces yo tengo la misma forma lógica, es todo SP, o todos los días son eh, calurosos. Lo mismo, es lo mismo. La forma lógica siempre es la misma, ¿se entiende? Es una proposición universal afirmativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de la lógica, de la lógica lo que nos importa es abstraer, ¿cierto?, la estructura lógica de la afirmación. Y en segundo lugar nos interesa el contenido de la propia afirmación, ¿no? Nosotros por eso decimos que ese es lo mismo decir en términos de su estructura lógica, es lo mismo decir todo SP, que todo presupuesto aprobado debe registrarse, o es lo mismo que decir todos los lunes son divertidos, o todos los lunes hay verduras en el almuerzo, ¿cierto? Cualquier cosa, yo puedo poner ahí, la forma lógica se sostiene. La universal negativa, ningún SSP, y lo que vine yo ejemplificando respecto de la universal afirmativa, vale para todas las otras, ¿cierto? Yo ahí, nosotros pusimos otros ejemplos, pero entre los ejemplos que nosotros pusimos en este ejercicio, y en este ejercicio, ¿qué hay de común? La forma lógica, porque la forma lógica es la misma. Uno puede hablar de gatos, de administradores, de estudiantes, de profesores, ¿cierto? Es lo mismo, lo que a nosotros nos interesa es su forma. Bien, acá dice, ejercicio 22 indica si la siguiente, abran sus micrófonos así me van ayudando con esto. Indica si las siguientes proposiciones son universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Primero que todo, ningún proveedor informal integra el registro oficial. ¿Qué es eso? Universal negativa. Universal, negativa. Bien. Algunos proyectos no resultan rentables. ¿Qué dicen ustedes? Particular negativa. Bien. Todos los balances deben archivarse. Universal afirmativa. Claro, ese era el ejemplo que vimos antes. Algunos sectores requieren capacitación específica. Particular, ¿qué sería eso? Algunos Afirmativa. sectores particular, afirmativa. Seguimos. Punto 23. Completa el siguiente cuadro. Tenemos la proposición, tenemos que decir tipo. Cuando dice tipo acá, lo que tiene que poner es si es simple o categórica o compuesta, ¿cierto? Lo que veíamos recién. Algunos informes presentan errores. ¿Qué es en cuanto a tipo? Simple o categórica, perdón, simple o categórica o compuesta. Vamos a decir simple o compuesta. ¿Qué tipo de afirmaciones algunos informes presentan errores? Simple o compuesta. Simple. Y sí, ¿por qué simple? Porque no está conjugada con ninguna otra proposición y porque no tiene presencia de ningún operador lógico, ¿cierto? Si yo digo, algunos informes no presentan errores, es compuesto. Pero si yo digo algunos informes presentan errores y
otros informes no lo presentan, ahí ya tengo compuesta también, porque tengo una conjunción, ¿cierto? Algunos informes presentan errores o son difíciles de comprender, es compuesta, ¿cierto? Ningún gasto sin autorización será reintegrado. ¿Qué es? ¿Simple o compuesto? ¿Qué es eso? ¿Simple o compuesto? Lo acabamos de ver recién. Simple. Ningún, ¿eh? Simple, claro. Bien, sigamos con vamos con la siguiente. Todos los contratos fueron firmados. ¿Qué es? ¿Simple o compuesta? Simple. Claro. Algunos proveedores no cumplieron. ¿Qué es? ¿Simple? No. ¿Por qué no es simple? Ah, porque es negativa. Porque Es tiene una compuesta. negación, claro. Es compuesta porque tiene una negación. Fíjense en esos detalles que son importantes. Ahora vamos con la primera en términos si es universal o particular. Algunos informes presentaron errores. ¿Qué será? ¿Universal o particular? Particular. Particular, ¿no? ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa. Bien. Ningún gasto sin autorización será reintegrado. Bueno, ya dijimos que era en términos de su tipo, que es simple o categórica. ¿Es universal o particular? Universal. Sí, es universal porque dice ninguno, ¿no? ¿Afirmativa o negativa? Van a Negativo. tener, bien, participen, pregunten, porque si tienen dudas sobre estas cosas, después lo van a tener en los exámenes, y si no lo entienden ahora, ¿en qué momento van a entenderlo? ¿Cierto? No esperen a llegar al recuperatorio final para tener en claro algo tan sencillo como esto, que es la estructura de la lógica. Todavía no estamos aplicando reglas demostrativas ni haciendo análisis complejos de casos. Bien, todos los contratos fueron firmados. Habíamos dicho que era simple o categórica, universal o particular. Claramente, todo se refiere a una afirmación de tipo universal, ¿no? Afirmativa o negativa. Afirmativa. Bien, algunos proveedores no cumplieron. Tipo, dijimos que era compuesta porque contiene una negación, y si ya contiene alguna de las conectivas que trabajamos, sea negación, disyunción, condicional, bicondicional, eh, equivalencia, que es lo mismo, se clasifica como compuesta. Universal o particular acá. Algunos proveedores no cumplieron. ¿Qué será? Particular. Particular, ¿no? Porque es algunos. Afirmativa o negativa, ya sabemos que es negativa. ¿Sí? Bueno, sigamos acá. Eh, acá dice singular. Bueno, en la mayoría de los casos, la capacitación mejora el desempeño, ¿no? Esto es lo que nosotros lo tenemos que resolver y por eso les voy a dar algunos minutitos para que ustedes vayan a la bibliografía y lo vean, porque esto es en función de este texto. Díganme ustedes si ven lo mismo que yo, porque no voy a... ¿Ven ahí los enunciados científicos? Sí, sabe. Perfecto. Bueno, ese texto, que es el texto de este epistemólogo argentino que se llama Gregorio Klimovsky, los enunciados científicos que ustedes tienen en la bibliografía y además tienen linkeado en la guía, es donde aparece esta clasificación de los enunciados eh, para la ciencia. Es importante esto porque si uno piensa los enunciados que utiliza cualquier científico o cualquier técnico incluso para afirmar lo que quiera, pueden ser de estos tipos. Y ya vamos a ver
vuelvo a la guía un ratito, ya vamos a ver ahí, cuando ustedes lean ese texto y vayan completando esto, van a ver que tenemos enunciados singulares básicos, tenemos generalizaciones universales, que por universal no dejan de ser generalizaciones, enunciados existenciales y enunciados estadísticos o probabilísticos. Los dejo, a ver, son 14 y 38, a ver cómo les va con esta clasificación. Después, bueno, acá el siguiente ejercicio es más sencillo, pero este tiene su complejidad porque ustedes para entenderlo tienen que haber leído todo este texto, o por lo menos la parte más importante. Déjenme decirles si hay algo que resta acá. Generalizaciones existenciales, generalizaciones mixtas. Creo que las mixtas no pusimos ningún ejemplo, pero sí estadísticas o probabilísticas. Los enunciados teóricos, ¿vieron esto? Están viendo ahí, ¿no? Lo que veo yo. Sí, De eso para abajo no lo vean, porque para hacer este trabajo ustedes necesitan solamente esta, que son uno, 2, 3, 4, son 6 páginas, ¿no? 7 páginas, son un poco más. Vamos a ver si, voy a dejar de compartir acá y voy a ver si, bueno, ya tienen el texto con el que tienen que trabajarlo. Voy a hacer una prueba de algo. Denme unos minutos. A ver si podemos trabajarlo esto entre todos. A ver, no me acuerdo dónde era, pero ya me... Un minuto que estoy buscando la opción. Bueno, mientras que yo voy buscando la opción para otras actividades que podamos trabajar en esta guía, tienen el texto de Klimovsky entonces y el ejercicio número 24 que completar. Nos tomamos, son y 40, 14:41, nos tomamos hasta las 15, ¿les parece? 40, no, hasta las 14:55 estamos acá de vuelta y completamos esto. ¿Les parece? ¿Están ahí? sí, profe. Bueno, profe. Perfecto, ahí nos vemos. Yo en punto y 55 estoy acá.
Bueno, estamos ahí. Estaba hablando, pero no había encendido el micrófono. Estamos con el ejercicio 24, entonces, en función de la referencia del texto de Klimovsky que estamos trabajando, tenemos que clasificar diferentes enunciados en función si eran singulares básicos, generalizaciones universales, existenciales o estadísticos probabilísticos. ¿Cómo les fue con eso? Vamos con el primer punto. En la mayoría de los casos dice, la capacitación mejora el desempeño. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Vale equivocarse, no pasa nada. Existenciales. No sería una no caería dentro de existencial porque habla de una mayoría de casos. O sea, habla de una proporción respecto de un todo, ¿cierto? En este caso, si fuera un enunciado de tipo existencial, eh, el enunciado debería dar cuenta de que existe al menos alguno o algún caso en que sucede tal cosa, por ejemplo, en que la capacitación mejora el desempeño. Pero acá está hablando de mayoría, de una proporción en términos estadísticos, ¿no? Uno puede decir, en la mayoría de los casos, uno podría decir, bueno, más del 90%, el 90%, es un caso de un enunciado estadístico probabilístico, ¿cierto? La mayoría de los casos, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que es un enunciado estadístico probabilístico? Porque no está haciendo una afirmación total del total de los casos, tampoco está haciendo una afirmación de algunos, sino que está tomando una proporción. Si yo digo, por ejemplo, en este caso, el 20%, el 30%, también sería un ejemplo de enunciado estadístico probabilístico. El siguiente dice, algunos clientes presentan mora. ¿Qué les parece? Esta sí es existencial. Claro, ¿por qué? Porque dice que existen algunos clientes que presentan mora o existe al menos algún cliente que presenta mora, ¿no? Sería un caso de enunciado existencial en ese caso. Dice, todos los balances deben archivarse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería? Generalización universal. Claro, ahí sería una generalización universal. Yo estoy diciendo algo que vale para todos. Dice, este informe contiene un error. ¿Qué dice? Singular. Singular barra básico. Básico, claro, es un enunciado básico. Se refiere a un caso concreto, preciso. Ahí es nosotros que vamos afinando la clasificación. El 80% de las empresas están en riesgo. ¿Qué dicen ustedes? Estadístico. Claro, queda en estadístico probabilístico, ¿cierto? Es una proporción del todo, como en el caso, como en el primer caso. El 5, ¿no? El 6. En 2025, la empresa .com registró, bueno, ahí quedó cortado, pero nosotros podemos decir un gasto de mayor al año 2024. Pongámosle, completémoslo ahí abajo. La empresa .com registró un gasto tal, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo se clasificaría? ¿Es un enunciado, una generalización universal? Parece que no, ¿cierto? ¿Está afirmando que existe alguno o algunos, o al menos uno? No, tampoco es un enunciado de tipo probabilístico, ¿cierto? Refiriendo a algún tipo de proporción respecto de una población. ¿Qué sería entonces? Básico. Claro, singular básico, de que cae de maduro. Vamos al punto 7. Decía, 60 de cada 100 trabajadores argentinos son empleados por las pymes.
¿Qué es eso? ¿Un enunciado de qué tipo? Estadístico probabilístico. Claro. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto nosotros? Lo reitero por si no queda claro, porque todos los enunciados que se realizan en el contexto de cualquier ciencia, y de ello en el contexto de cualquier disciplina técnica o científica en general, utilizan estos tipos de enunciados. Muchas veces, o las más de las veces, o la mayoría de las veces, están conjugados, ¿no? No aparecen solo generalizaciones universales o solo enunciados existenciales o solo singulares básicos, sino conjugados en en una exposición, en un texto científico en que se describe una situación o que se está analizando eh, eh, una realidad dada, por ejemplo, la realidad, en este caso, de los trabajadores argentinos o del mercado del trabajo de los trabajadores argentinos en relación con las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Vamos a encontrar enunciados de este tipo, no de un solo tipo, o sea, no de un solo género de la clasificación, sino de alguno de ellos. Vamos al punto 8. La empresa, institución fundamental nacida al amparo del mundo moderno, este es un texto como de teoría, ¿no? La empresa, institución fundamental nacida al amparo del mundo moderno, atraviesa una crisis que ahí también está cortado, pero uno podría poner lo que uno quiera ahí a modo de ejemplo. La empresa, institución fundamental nacida al amparo del mundo moderno, atraviesa una crisis que amenaza con eh, reconfigurarlo, por ejemplo. ¿Qué sería esto? Singular básico. Entiendo tu confusión, pero no es singular básico. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Entiendo por qué vos lo entendés como singular porque dice, tiene la partícula la, pero ahí no se está refiriendo a la empresa concreta. No sé si podés ver lo que te explico, decime. Ahí dice la empresa, pero no está refiriéndose a una empresa en particular, se está refiriendo a la empresa como institución, ¿cierto? Si yo hubiera dicho la empresa, qué sé yo, Sancor, ¿no? Ahí sí sería un enunciado singular básico. Pero como está refiriéndose a la empresa, como cuando uno dice, ¿vieron cuando muchas personas dicen el hombre moderno o uno dice la mujer moderna? ¿Se está refiriendo a Laura, María o Julia? No. Pero aún así tiene el artículo la, ¿cierto? Por eso uno tiene que tiene que analizar bien antes de clasificar. Acá se refiere a la empresa, pero la empresa no refiere a una entidad particular. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar? Teniendo en cuenta estas observaciones. Sabemos que no es singular básico esa afirmación. ¿Qué sería? ¿Qué podría ser? ¿Dónde la pondrían? ¿Alguien que responda, por favor? ¿Nadie se le ocurre? Avísenme si estamos conectados, porque me da la impresión de que no. ¿Cómo podríamos clasificar esa afirmación? Existencial. Tampoco es existencial. Tampoco es existencial porque no me dice que existe uno o algunos, ¿cierto? Por eso no es existencial. Fíjense, ahí la empresa, cuando se refiere no a esta empresa, no me está diciendo algunas empresas o existe
un conjunto de empresas o existe una empresa que me está diciendo la empresa, ahí, a pesar de que tiene la partícula la, que parece referir singularidad, la singularidad es universal. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir todas las empresas atraviesan una crisis, ¿cierto? La empresa como institución, es decir, como todas las empresas, uno podría, si uno dijera cambiar a esa afirmación o ese enunciado y dice, todas las empresas, instituciones fundamentales nacidas al amparo del mundo moderno, atraviesan una crisis. Es lo mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo en términos lógicos. Y ese es el ejercicio que ustedes tienen que saber hacer. Que una cosa es referirse a la empresa como esta empresa, que sería un enunciado singular básico, por eso la intuición de la compañía no está mal, y otra cosa es referirse a la empresa en términos de la institución, o como yo podría decir, la entidad bancaria, ¿cierto? Si no me estoy refiriendo a una en particular, el Banco Nación o el Banco Chubut, me estoy refiriendo a todas las entidades, ¿cierto? Por más que use un artículo. Fíjense en eso. Si yo hablo de la empresa en términos de la institución que nace al amparo de la modernidad, entonces estoy hablando no de una, de todas las empresas, porque ahí uno podría referir a cualquier tipo de empresa, ¿cierto? En tanto que instituciones. Bien, Profe, eso, o sea sí, que leyendo, además de leer y entender el contexto, si no me menciona una empresa en particular o diga esta va a ser generalización universal, claro, o sea, yo no me tengo tendría que que, fijar en el la. no te tendrías que fijar en el la, claro. ¿Vos en qué te Ah, tenés que fijar? Si, más allá de si usa la o si no usa la, porque yo, puede ser cualquier otro ejemplo, ¿yo en qué me tengo que fijarme? ¿Se está refiriendo a una sola entidad o a todas las entidades? ¿Cierto? Y acá como dice institución fundamental, nacida, ahí ya yo estoy sabiendo que no es una sola empresa, ¿cierto? Por eso yo lo saco por contexto. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿se refiere a una o se refiere a algunas o se refiere a todas? Si se refiere a una es un enunciado singular básico. Si se refiere a algunas, es un enunciado existencial. Y si se refiere a todas, es una generalización universal. Y si respecto de todas hace alguna proporción, es un enunciado estadístico, ¿cierto? O probabilístico. Entonces yo tengo que dale, analizarla gracias. no en función de lo evidente, lo que me aparece en las palabras, sino que tengo que pensar si se está refiriendo solo a una realidad o a todas las realidades, ¿cierto? Bien, vamos con el punto 10, 9, perdón. Dice, de los empleados que se capacitaron, casi todos mejoraron su rendimiento. ¿Qué dicen ustedes? Yo miro para allá porque acá veo las imágenes de ustedes, pero nadie que prenda su micrófono. A ver, de los empleados que se capacitaron, casi todos, no todos, pero casi todos, mejoraron su rendimiento. ¿Qué será eso? Existencial. No es existencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser estadístico probabilístico, Claro, profe? porque es una proporción respecto del todo. Ahí sí es que yo saco, ¿no? Fíjense que nosotros en el punto número 2, algunos clientes presentaron mora, ese es existencial, ¿cierto? Porque algunos clientes es que existe al menos uno, y yo ya puedo decir algunos. Entonces, de todos los empleados que se capacitaron del total, una proporción, ¿cierto? Mejoraron su rendimiento. Entonces, ese es estadístico o probabilístico como aparece ahí en la clasificación. Dice, algunas pymes argentinas son exportadoras de productos elaborados. Bueno, ahí ya sale porque lo que venimos hablando. ¿Qué tipo de afirmaciones? Existencial. Claro, existencial. Existe, uno podría decir, existen algunas pymes que son portadoras de productos elaborados.
Bien, ahí estamos con esta clasificación. Tiene su dificultad, pero vamos a seguir seguro trabajando esto en trabajos subsiguientes. Bien, vamos al ejercicio 25. Marca en cada proposición, dice, el sujeto, el predicado y el tipo de proposición categórica, es decir, si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, ¿cierto? ¿Se acuerdan esa clasificación que vimos hace un momento, no? Dice, ningún proveedor informal puede facturar. ¿Cuál es el sujeto ahí? Proveedor informal. Claro, proveedor informal. Uno podría ponerlo ahí, queda bien. ¿Y el predicado cuál sería? Puede facturar, ¿cierto? ¿Qué sería ahí? ¿Qué tipo de proposición categórica sería? Universal negativa. Claro, universal negativa, ¿no? Se refiere a ninguno, lo que abarca a todos de alguna manera. Fíjense que el ninguno es una contracara del todos, en términos lógicos. Dice, algunos proyectos no son rentables. ¿Qué sería eso? Bueno, vamos por partes. Algunos proyectos sería el sujeto, ¿cierto? Y el predicado sería que no son rentables. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Tiene una negación. ¿Qué quiere decir eso? Que negativa es, ¿no? Pero, ¿qué tipo de proposición refiere a algunos? Particular. Particular negativa, ¿cierto? ¿Por qué no es singular? Porque singular nos refiere a una singularidad, a una individualidad. Ahí es cuando yo sé que tengo singular. Bueno, algunos empleados trabajan de forma remota, es un ejemplo casi similar en términos de estructura lógica, similar, no igual al 2, pero no tiene negación. Entonces yo sé que es un tipo de afirmación particular, porque es lo mismo algunos proyectos que algunos empleados, pero en este caso no es negativa porque no tiene ninguna negación, entonces por descarte es negativa, es afirmativa, perdón. Bien, finalmente, todos los presupuestos aprobados están firmados. ¿El sujeto cuál es ahí? Los presupuestos, ¿no? Y el predicado, el estar o no estar firmado. Bien, ¿qué tipo de proposición es esa? Universal afirmativa. Universal afirmativa. Perfecto. Bueno, hagan estos ejercicios. Si les quedan dudas, pregunten. Si necesitan más ejercicios, pidan, porque esto tiene, a veces, esto resta si uno no lo comprende y además les va a servir mucho para cuando ustedes avancen en su carrera, saber distinguir cuando uno está ante un tipo de enunciado o ante otro, a los fines del análisis y a los fines de la comprensión también. Seguimos. El punto 26, que es de completar palabras, un ejercicio bastante escolar, dice, las preguntas, órdenes y exclamaciones, que nosotros sabemos qué usos del lenguaje son esos. Preguntas, órdenes, exclamaciones. ¿Qué uso del lenguaje es ese? Emotiva expresiva. Claro, tenemos las exclamaciones que son emotivas o expresivas, y las preguntas y las órdenes, Las ¿qué uso? preguntas son fácticas y las órdenes apelativas. Claro, y cómo nosotros que le llamamos a ese uso de cuando uno da órdenes o hace preguntas, uso directivo, acuérdense. Cuando piensen en directivo, piensen en dirigir. Y recuerden que más allá de la clasificación más amplia que vivimos nosotros, los tres usos que nos interesa analizar, por lo menos en esta materia que es introductoria también al área, son el uso directivo, que es en el caso de las preguntas o las órdenes, el uso expresivo o emotivo, que es el caso de las exclamaciones o de las poesías,
y el uso informativo, que es el que más nos interesa desde el punto de vista de la ciencia, aunque no el único. Bien, dice ahí en el punto número 26. Las preguntas, órdenes y exclamaciones no son proposiciones en sentido lógico, porque no pueden evaluarse en términos de qué. Ya tendrían que saberlo, o no quieren Si abrir el son micrófono. verdaderas o falsas. Claro, en términos de verdad y falsedad, ¿cierto? O como dice la compañía, en términos de si son verdaderas o falsas, y falsas podría poner. Lo que no pueden evaluarse es su valor veritativo, que les decía yo en términos de la lógica se dice eso. ¿Qué quiere decir? Si es posible decir de esas afirmaciones que son o no verdaderas o falsas. Si yo digo, no me gusta, no me gustan los fideos, es una expresión subjetiva eso, en términos vale para mí solamente, ¿cierto? Pero no puede ser analizado en términos de una verdad, una falsedad respecto de hechos en el mundo, en ese sentido. Hay otros ejemplos más claros. Si yo estoy diciendo, qué triste que estoy, eso también es una expresión de un estado subjetivo. No se puede analizar en términos de verdad o falsedad, lo mismo que si yo digo, hagan silencio o por favor abran los micrófonos, que parece ser un pedido, pero es que parece ser un pedido amable, podemos decir así, pero mm, eh, eh, encubre una orden. Abran los micrófonos, que se haga lo que yo estoy pidiendo que se haga, ¿cierto? Bien, hasta ahora todo bien. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó claro, que tengamos que retomar? Escucho. Voy a buscar el termo mientras ustedes me dicen. Bien, de paso voy a ver si... bueno, y veo que algunos me responden por el chat también. Bueno, ¿qué dicen? ¿Ninguna duda? Avanzamos. Por ahora se entiende todo. Perfecto, muchas gracias. Bien, nosotros ya estuvimos analizando, ¿recuerdan? Términos. Cuando analizamos los términos, dijimos que los términos tienen la característica o la propiedad de significar, pero que no tienen valor de verdad, no son ni verdaderos ni falsos. Dijimos también de los términos que en el lenguaje natural o en el lenguaje cotidiano pueden tener dos tipos de problemas, que pueden ser la vaguedad o la ambigüedad. Al mismo tiempo, de los términos dijimos que todo término tiene una intención, un significado y una extensión, el conjunto de objetos de la realidad que pueden clasificarse dentro de ese término, ¿cierto? Habíamos dicho que todo término de alguna manera es una clasificación, ¿no? Si yo digo casa, y puedo definir como una entidad que tiene tantas puertas y que sirve para que las personas vivan, y que tiene ciertas ventanas, qué sé yo. Eso ya estoy definiendo un conjunto de cosas que van a ser casa y otras que por tener otras características, por ejemplo ruedas, no van a ser casas, ¿cierto? Van a ser otro tipo de entidad. Habíamos dicho también que en la medida que la intención de un término es más extensa, la intención crece o aumenta, es decir, aumentan las características definitorias de un objeto, eso hace que su extensión disminuya, es decir, que se refiera a menores objetos de la realidad referida, ¿cierto? Esto en cuanto a términos. Hablamos luego de proposiciones, vimos que tenemos proposiciones simples por un lado, que son aquellas que afirman una sola cosa. Habíamos dicho que tenemos también proposiciones compuestas, que las proposiciones compuestas contienen algún operador lógico, alguna conectiva, que conjugan además
más de una proposición y por eso son compuestas o que contienen un operador lógico, por ejemplo, en el caso paradigmático de la negación. Al mismo tiempo, de las proposiciones dijimos que pueden ser universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas, singulares, ¿cierto? Toda esta clasificación retomando un poco lo que venimos diciendo hasta ahora. Pero también habíamos dicho en la clase pasada que lo principal que le interesa estudiar a la lógica son los razonamientos. ¿Por qué? Porque a través de los razonamientos es que yo puedo justificar cualquier discurso, sea un discurso que esté dando como administrador, o sea un discurso que esté dando un político, o sea un discurso que yo esté dando para convencer a alguien de lo que fuera, ¿no? O sea un discurso en que yo esté demostrando mi desacuerdo con alguien. ¿Por qué le interesarán tanto a la lógica los razonamientos? Porque los razonamientos son, el razonar es aquel procedimiento que me permite a mí pensar, que me permite a mí sacar conclusiones a partir de la información que yo poseo. Yo puedo tener mucha información, supónganse ustedes, eh, mucha información sobre lo que yo quiera, pero eso no me lleva a mí a ninguna conclusión. Yo puedo tener muchas afirmaciones sobre lo que yo quiera, pero para poder razonar en función de la información necesito hacer un procedimiento extra. No me bastan ni los términos ni las proposiciones. Yo tengo que poder hacer ¿qué? Inferencias, que era lo que nosotros trabajamos en la clase pasada. ¿Qué es hacer una inferencia? Pasar de la información que poseo a una conclusión que saco a partir de esa información. ¿Por qué importa a un administrador el razonamiento? Porque eso le permite justificar, fundamentar sus decisiones, sus afirmaciones, eh, eh, sus acciones, ¿cierto? Yo, en la medida en que soy un administrador o una administradora, todas las acciones que realizo necesitan tener su debido fundamento. Y por eso es que es necesario analizar no solo qué es un razonamiento, sino cuál es el alcance y valor de cada razonamiento, porque no todos los razonamientos son iguales, ni tienen el mismo alcance, ni tienen el mismo peso, ni tienen el mismo sentido. Entonces, por eso es que nosotros nos detenemos acá a analizar esta tercera estructura que la lógica estudia con particular atención y en su centro, el corazón de la lógica, es analizar los razonamientos, porque son estas estructuras que nos permiten razonar, pensar, analizar, concluir, inferir, habíamos dicho nosotros. Bueno, acá tenemos un ejemplo modelo, dice ahí. Todos los proveedores habilitados figuran en el registro. 2. Proveedor Azur es un proveedor habilitado. 3. Por lo tanto, proveedor Azur figura en el registro. Bueno, fíjense, acá la conclusión es la que está al final. No siempre va a aparecer, presten atención ustedes a esto, no siempre la conclusión va a aparecer al final. Esto es a modo de ejemplo modelo, como dice ahí, pero puede aparecer a la mitad del razonamiento o al comienzo si se quiere. Depende cómo esté construida la justificación. En este caso tenemos un razonamiento de tipo deductivo. ¿Por qué? Porque yo sé que esta conclusión es necesaria si es que es verdadero lo anterior. Si yo parto de que es verdadero que todos los proveedores habilitados figuran en el registro y acto seguido afirmo que tal proveedor, que es proveedor Azur, es un proveedor habilitado, no hay manera de no concluir que proveedor Azur figura en el registro. Y si yo acá agrego una negación, pasa lo mismo. Aquello que apoya mi conclusión dentro de la estructura lógica del razonamiento se llama premisas. Bueno, y a partir de esas premisas es que se fundamenta la conclusión. El pasaje este que hay acá, de las premisas a la conclusión, está anunciado por un término de conclusión que es por lo tanto. Yo sé que ahí me va a aparecer una conclusión porque ya me lo está anunciando el propio razonamiento.
aquel pasaje que yo hago de 1 y 2 para llegar a 3 se llama inferencia. Algo que vimos en la clase pasada. Acá dice en las proposiciones, la relación se establece entre términos, esto es un poco retomando. Una proposición relaciona términos, los razonamientos relacionan proposiciones, ¿cierto? Yo tengo proposición 1, 2, 3. Son 3 proposiciones. Juntas y asociadas de determinada manera constituyen un argumento. Bien, vemos acá. Lee las siguientes proposiciones. Todos los proveedores habilitados figuran en el registro. Proveedor azul es un proveedor habilitado, por lo tanto, proveedor azul figura en el registro. En este razonamiento, la última proposición se deriva de las dos anteriores. ¿Qué quiere decir que se deriva? Que ya estaba contenida, ¿no? Yo, si no hubiera tenido 3, hubiera podido concluirlo igual, ¿cierto? Lo mismo que si yo acá dijera, todos los proveedores habilitados no figuran en el registro, ¿cierto? O podría haber dicho, ningún proveedor habilitado figura en el registro. Proveedor azul es un proveedor habilitado. ¿Cuál es la conclusión necesaria? Agregué una negación solamente. ¿Cuál es la conclusión ahí? La universal afirmativa la convertí en universal negativa. ¿Cuál es la conclusión necesaria si yo digo ningún proveedor habilitado figura en el registro? Proveedor azul es un proveedor habilitado. Proveedor azul no figura en el registro. Por lo Sí, tanto, proveedor azul. claro, muy bien, no, sí, muy bien. Por lo tanto, proveedor azul no figura en el registro. Solo agregué una negación, no, ni siquiera cambió el ejemplo, puse una negación ahí. Todos los proveedores habilitados figuran en el registro, figuran en el registro. Proveedor Azul tiene 15 empleados, Proveedor Azul es una buena empresa. Ahí tenemos un conjunto de afirmaciones que no constituyen un razonamiento, que es lo que dice ahí, este grupo de proposiciones no conforma un razonamiento, dado que simplemente tenemos 3 afirmaciones sin que ninguna dependa de la otra o surja de la otra. Cuando nosotros tenemos un razonamiento como este, que es un razonamiento de tipo deductivo, la conclusión, que es el punto 3, está contenido en 1 y 2. Yo con 1 y 2 ya puedo sacar 3, ¿cierto? Aunque nadie me lo haya dicho, yo puedo sacar 3. Lo mismo que si yo digo, todos los gatos tienen 4 patas, ¿cierto? Eh, este animal es un gato, puedo sacar la conclusión que este animal tiene 4 patas, ¿cierto? Es lo mismo. Yo no necesito que me den la conclusión para yo poder arribar a ella. Eso es un razonamiento de tipo deductivo en que la conclusión está contenida previamente en las premisas. Sigamos. De las premisas decíamos que van a ser verdaderas o falsas, ¿cierto? Porque son proposiciones, tienen valor veritativo. De los razonamientos no vamos a decir ya que son verdaderos o falsos, sino válidos o inválidos. ¿Y qué es lo que hace válido o inválido un razonamiento? Que un razonamiento sea válido, como dice allí, significa que hay un vínculo entre las proposiciones que lo integran, de modo tal que una proposición se pueda afirmar sobre la base de las demás, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a tener un razonamiento válido cuando la conclusión se siga de manera necesaria de las premisas. Dice ahí, que sea válido significa que hay un vínculo entre las proposiciones que lo integran de modo tal que una proposición se pueda afirmar sobre la base de las demás. Una estructura que capture o muestre una inferencia. Acá hay algo que faltó en la afirmación. Mediante una estructura. Agréguenle acá. Me olvidé de poner mediante. Una estructura que muestre o que capture o muestre una inferencia, ¿cierto? Y acá en este caso, ¿qué es lo que me muestra la inferencia? El por lo tanto, ¿cierto?
Porque acá, ¿cómo sé que esto no es un razonamiento? Porque no tengo ningún indicador que me diga que se esté concluyendo algo a partir de otras cosas. Si yo tuviera, por ejemplo, en este mismo ejemplo que está acá, lean ahí. Todos los proveedores habilitados figuran en el registro. Proveedor azul tiene 15 empleados. Proveedor azul, por lo tanto, esto quiere decir que es por ello que, ¿cierto? Yo tengo ahí todos indicadores de conclusión. Y tendría yo un razonamiento. Ahora, si es válido o no válido, es otra cosa. Porque la validez de qué depende. Entonces, de que se siga la conclusión de las premisas. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Bueno, gracias. ¿Qué significa el término diferencia entonces? No hace falta ni ir al libro. En el libro está, a ver si yo lo puedo poner acá. Me tengo que acordar cuál de todos, pero por acá lo tengo. Si no, Klimovsky no es, debe ser Kopikova, Introducción a la Lógica. No, Garrido debe ser, porque ahí donde la lógica. No, no es. Acá, fíjense ustedes. Bueno, acá, lógica es. En algún lugar tiene una proposiciones. Bueno, acá ustedes pueden seguir todo esto mismo que estamos trabajando nosotros y ejemplificando lo podemos seguir. Pero acá que dice, en argumentos, la inferencia, y esto es lo que ustedes tienen que poner ahí, la inferencia es el proceso que puede ligar a un conjunto de proposiciones. Algunas inferencias son justificadas o correctas, otras no. Con esto ya es suficiente. El proceso mediante el cual se liga un conjunto de proposiciones. Vuelvo a la guía. ¿Qué es una inferencia? Entonces, el procedimiento mediante el cual se asocia o se vincula una proposición a otras proposiciones. Más precisamente, ¿cómo podríamos decir? El procedimiento mediante el cual una conclusión se extrae de determinadas premisas, ¿cierto? Otra manera de decirlo es, una inferencia es el pasaje que realizamos desde las premisas o desde un conjunto X de premisas a una conclusión o un conjunto de conclusiones, ¿cierto? Eso es inferencia, se los dije como muchos sinónimos. Bien, ahora, al hablar de razonamientos, nosotros tenemos que tener en cuenta que no hay un solo tipo de razonamientos. Tenemos razonamientos de tipos deductivos, que son los que nosotros analizamos acá arriba. Este es un razonamiento deductivo, todos los proveedores habilitados figuran en el registro. Lo mismo que si yo digo, todas las arañas tienen 8 patas. Esto es una araña, por lo tanto, esto tiene 8 patas, ¿no? Eso es un razonamiento de tipo deductivo. ¿Cómo lo sé? Porque la conclusión es necesaria si aceptamos la verdad de las premisas. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que la validez de un razonamiento, tenemos razonamientos deductivos. ¿Cuáles son? Aquellos en los cuales la conclusión es necesaria dadas las premisas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo presupongo la verdad de las premisas. Yo puedo tener premisas falsas y tener un razonamiento válido igual. ¿Por qué? Porque no importa la verdad o falsedad de las proposiciones que contiene el razonamiento, sino que el pasaje de las premisas a la conclusión sea correcto. Si yo afirmo que los perros tienen 7 patas y digo que Firulais es un perro, la conclusión es que ¿cuántas patas tiene Firulais? No sé cuántas dije, creo que dije 12 o no sé cuántas. Pero la conclusión tiene que extraerse necesariamente de las premisas para que yo tenga un razonamiento válido, ¿cierto? Independientemente de si es cierto el número de patas que yo le puse en la proposición a los perros, ¿cierto? O a los gatos, qué sé yo. Si yo digo, todos los gatos tienen 3 colas, eh, eh,
este animal es un gato, entonces este animal tiene 3 colas. Y es válido, ¿cierto? Por más que yo haya partido de premisas que son proposiciones que son falsas. Bien, ¿me siguen, no? Hasta ahora. Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces los razonamientos deductivos son todos aquellos en que la conclusión a la que abordamos es necesaria, es cierta, esa es otra manera de decirlo. Tenemos certeza de que eso es así, dado lo anterior, que son las premisas. Después tenemos razonamientos no deductivos. ¿Qué es un razonamiento no deductivo? En que las premisas apoyan a la conclusión, pero no de manera necesaria. No, ¿qué quiere decir no necesariamente? No es absolutamente necesario concluir eso. Fíjense, si yo digo, mesa 1 tiene 4 patas, mesa 2 tiene 4 patas, mesa 3 tiene 4 patas. Conclusión de todas esas premisas, todas las mesas tienen 4 patas. ¿Es un razonamiento? Sí. Yo a partir de ciertas premisas aborde a una conclusión. Pero esa conclusión no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria esa conclusión? Porque yo analicé, hice una generalización a partir de una suma de particularidades. ¿Qué pasa si la mesa 7, que yo consideré, tiene 3 patas? Mi conclusión se cae, ¿cierto? Entonces yo ahí sé que ese tipo de razonamiento no es deductivo, sino no deductivo, que en este caso es una inducción. Yo de varios casos particulares generalicé. No está mal la generalización, pero esa generalización a la que arribe no es necesaria ni cierta. Es probable, ¿cierto? Es probable que de la consideración de 10 casos particulares de mesa, yo puedo concluir que es probable que todas las mesas son así. Pero también puede haber un ejemplo en contrario, ¿cierto? Yo a mis estudiantes de lógica siempre les doy el ejemplo del pavo inductivista. No sé si se los mencioné en algún momento. Que es aquel pavo que todas las noches lo alimentan, ¿cierto? Y para la noche de Navidad, él piensa que va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque hace un razonamiento no deductivo. Él dice, bueno, si me alimentaron la noche de ayer viernes, la noche del jueves, la noche de todas las noches, entonces esta noche me van a alimentar. Pero ese día es la noche de Navidad y no va a pasar eso, ¿cierto? Entonces quiere decir, todas las noches voy a ser alimentado, es una conclusión de un razonamiento no deductivo, porque la conclusión no es necesaria. Llega esa noche, y esa era la noche de Navidad, y bueno, sacrifican al pavo, que bueno, es un ejemplo un poco triste, pero ese es un ejemplo de por qué es un razonamiento. Constituye un razonamiento, pero la conclusión no es necesaria. Podría haber sido otra, o puede uno encontrar un ejemplo en contrario. Seguimos. Bueno, ahí el ejemplo. En los últimos 3 meses cayó la demanda. Fíjense, acá estamos, ¿no? 2, premisa 2, aumentó el costo financiero. Conclusión, probablemente el próximo trimestre la empresa reduzca su inversión. Bueno, de lo anterior se dice un probablemente. Yo cuando ya tengo en mi razonamiento, como es este ejemplo, un probablemente, yo ya sé que es un razonamiento no deductivo. ¿Por qué? Porque sé que la conclusión no es necesaria, es solo probable, es solo posible. Si yo acá le pongo posiblemente, también es un razonamiento no deductivo. Por eso pónganle abajo para que ustedes recuerden que si en el razonamiento dice probablemente o posiblemente, listo que yo ya sé que ese razonamiento no es deductivo, sino no deductivo de algún tipo, que ya vamos a ver que los no deductivos al mismo tiempo tienen su subclasificación, como yo les decía. Además de estos dos tipos de razonamiento, los que la conclusión es necesaria, razonamientos deductivos, o aquellos en los que la conclusión es solo probable o posible, razonamientos no deductivos, tengo los razonamientos abductivos, que son muy comunes también en la práctica científica,
en casi todas las áreas, pero sobre todo, o más evidentemente, en el área de la medicina. La abducción, como dice ahí, es un tipo de inferencia, es un razonamiento también, ¿cierto? Estamos hablando de razonamiento, que propone una hipótesis explicativa a partir de ciertos indicios. Yo observo ciertos indicios y digo, lo más probable es que esto se explique por tal y tal cosa, ¿no? Yo llego a mi casa, les he dado este ejemplo, llego a mi casa y encuentro que la puerta está forzada, que el vidrio está roto, y entro a mi casa y veo que todo está revuelto. Digo, probablemente me hayan entrado a robar. Eso es un razonamiento abductivo. ¿Qué es hacer una abducción? Es buscar la hipótesis más probable ante un determinado conjunto de indicios. ¿Cierto? Lo mismo yo puedo decir de este otro ejemplo. Fíjense, estoy sentado en el comedor, que ahora estoy en el comedor de mi casa, y de pronto veo que ingresa una pelota rompiendo la ventana y cae en el suelo. Si yo sigo un razonamiento abductivo, ¿qué podría decir? Afuera hay gente jugando al fútbol. Claro, afuera hay gente jugando al fútbol y a alguien se le fue la para la ventana, ¿cierto? Esa es la mejor hipótesis que yo puedo sacar. ¿Por qué yo sé que no es necesario o no es cierta, no tiene certeza absoluta o necesidad absoluta de esa conclusión? Porque también puede ser que no estén jugando al fútbol o que no Que sea una alguien pelota de haya, fútbol. claro, o que alguien haya roto específicamente el vidrio sin que afuera estén jugando al fútbol, ¿no? Pudo haber sido otro caso que involucró una pelota, pero no necesariamente es porque estén jugando al fútbol, ¿cierto? Ahí va. Bueno, acá el ejemplo dice, disminuyó la productividad del área, como premisa uno, como premisa 2, aumentaron las ausencias y los errores operativos, tal vez exista un problema de coordinación en el clima laboral, ¿cierto? Yo propongo una hipótesis. Ante ciertos indicios, creo que la mejor explicación posible, dentro de las posibles, porque recuerden que en el caso de la pelota también hay muchas hipótesis posibles explicativas. Yo me quedo con la que más razonable es, porque estoy razonando, ¿cierto? Lo mismo en este caso, yo digo, si disminuyó la productividad y aumentaron las ausencias y muchos errores operativos, algo de esto debe pasar, o hay problemas de coordinación o hay problemas de clima laboral. Por ahí debe ir la cosa, es un poco ese el procedimiento de un razonamiento abductivo. Bien, en cada caso, separa premisas y conclusión. Dice acá. Vamos con el punto 1. A ver, tenemos 27, son y 44, 15 minutos. En una de esas llegamos al punto 31 y ahí cerramos. Vamos a hacer así. Llegamos al 31, cerramos y la clase que viene arrancamos con la cuestión de las falacias, que es un tipo de razonamiento muy particular que vamos a estudiar acá. A ver, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Acá está. Vamos ahí. Las ventas bajaron, aumentó el stock inmovilizado y cayó la liquidez. Por lo tanto, yo sé que por lo tanto ahí ya me está indicando que viene la conclusión. Conviene revisar la política comercial. ¿Cuáles son las premisas? Las ventas bajaron, es una de ellas. Otra es aumentó el stock inmovilizado y otra es cayó la fluidez. La conclusión, conviene revisar la política comercial, ¿cierto? Y acá, punto 2, todos los contratos deben ser firmados por gerencia. Este documento no fue firmado por gerencia. En consecuencia, no puede aprobarse. ¿Cuáles son las premisas?
Es bastante sencillo. Está en el Todos los mismo orden. contratos deben ser Ujú. firmados por gerencia. Este documento no fue firmado por gerencia. Conclusión, no puede aprobarse el documento. Muy bien. Esto vamos a ver después que nosotros lo podemos formalizar y analizar en términos de su validez o no, ¿cierto? Por eso estamos haciendo estos ejercicios iniciales. Tercero, la productividad viene cayendo, así que probablemente el problema esté en la coordinación del equipo. ¿Cuáles son las premisas o la premisa? Las premisas son que la productividad viene cayendo, es la Ujú, premisa, y la ujú. conclusión que probablemente el problema esté en la coordinación del equipo. Bien. ¿Y ese tipo de razonamiento qué es? ¿Deductivo, no deductivo, abductivo? No deductivo, inductivo. Inductivo, podría decir uno, para hacer una inducción, claro, podría ser una inducción tranquilamente. Y también podría uno pensarlo en términos de una abducción, ¿no? Yo tengo que la productividad viene cayendo como indicio y digo, bueno, puede ser que sea por tal cosa. Y busco una hipótesis muy probable, ¿no? Pero sé que no es un razonamiento deductivo, ¿cierto? Entre algún razonamiento no deductivo está, ya sea inductivo o sea abductivo. Fíjense que acá tengo una sola premisa, no siempre voy a tener una, dos, tres, ¿cierto? Esto es a términos del ejemplo, pero muchas veces con una sola premisa yo ya puedo sacar una conclusión. Yo digo, esta persona tiene la fiebre eh, extremadamente alta. Con eso ya puedo sacar una conclusión sobre su estado de salud, ¿cierto? Pero esa conclusión no va a ser necesaria, porque puede ser que esa persona esté sometido a un grado extremo de calor, ¿cierto? Entonces ahí yo sé, Profe, y cuando, por ejemplo, ahora que dije probablemente el problema está bien, o sea, es necesario que diga el probablemente para no, la conclusión. Ok, no. gracias. Puede ser otra la palabra, acá es solo un ejemplo. O sea, cuando yo leo la palabra probablemente, listo, yo ya ahí ya tengo una pista importante para saber qué tipo de razonamiento es. No hay Pero problema, pero también, si tengo que escribir la conclusión, ¿escribo yo el probablemente o solamente escribiría tipo el problema y ta 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 no, ta? escribís el probablemente, ¿por qué? Porque esto es conclusión. Si yo digo el problema eh, está en la coordinación del equipo, es solo una premisa, ¿cierto? La inferencia es esto. Yo cuando tengo que identificar una conclusión, tengo que identificar también el indicador de la conclusión. En este caso lo mismo, ¿no? En consecuencia tengo que poner. En consecuencia no puede aprobarse. No puedo poner solo no puede aprobarse porque en ese caso no es una inferencia, solo es una afirmación, una proposición de algún tipo. Entonces sí, es buena la pregunta. Creo que era Agustina. Yo de Sí, acá gracias. veo, ahí va. Bueno, dice acá, indica cuál es la palabra o expresión que te ayuda a reconocer la conclusión en cada caso del ejercicio anterior. Bueno, más o menos en el 3, ¿cuál es el? Es, por lo tanto, en el 2, ¿cuál es? En consecuencia, Por lo tanto, 2 en consecuencia y 3 probablemente. probablemente. Entonces yo ya tengo que ir identificando esas palabras como claves indicadoras de conclusión, porque en general los argumentos, los razonamientos se elaboran de ese modo. Bien, vamos al ejercicio 29. Dice, clasifica los siguientes razonamientos como deductivos, no deductivos o abductivos. Vamos al primero. Todos los informes auditados tienen firma digital, dice. Ahí ya sabemos que tenemos una proposición categórica de tipo universal, ¿no? Todos los informes auditados tienen firma digital. Este informe fue auditado, por lo tanto tiene firma digital. ¿Qué tipo es ese? ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Deductivo, no deductivo o abductivo? Deductivo. Deductivo, ¿por qué? Porque
que este informe tenga firma digital se sigue de lo anterior. Y no se sigue como una posibilidad o una probabilidad. Es necesario que sea así. ¿En qué sentido es necesario? Si es cierto que todos los informes auditados tienen firma digital y es cierto que este informe fue auditado, no puede sino ser cierto que este informe tiene firma digital, ¿cierto? No puede ser de otra manera. Esa es otra manera de definir necesidad. Por eso es necesaria la conclusión. ¿Qué quiere decir? No puede haber otra conclusión. Bien. En varias sucursales el nuevo sistema mejoró. Perdón, vuelvo. En varias sucursales el nuevo sistema mejoró los tiempos de respuesta. Probablemente ocurra lo mismo en la sede central. ¿Qué será? ¿Deductivo, no deductivo o abductivo? Por el probablemente te das cuenta no deductivo. Claro, ese no deductivo y ahí justamente probablemente es el indicador de conclusión que me hace, que me lo dice. Hay 3 retrasos, errores repetidos y quejas internas. Tal vez el circuito de aprobación sea demasiado complejo. ¿Qué dicen? Abductivo. Abductivo, ¿no? Está diciendo, bueno, tengo tales indicios. Voy a aventurar que la razón por la cual esos indicios están presentes es que el circuito de aprobación ha sido demasiado complejo. Bien, vamos al 4. Ningún presupuesto sin autorización puede ejecutarse. Este presupuesto no tiene autorización. Por lo tanto, ahí ya tengo indicador de conclusión, no puede ejecutarse. ¿Qué tipo es? Deductivo. Deductivo. Claro, ahí que el presupuesto no puede ejecutarse, se sigue necesariamente de la premisa 1, ningún presupuesto sin autorización puede ejecutarse, y de la 2, este presupuesto en particular no tiene autorización. Bien, completa dice acá. Ya podemos irlo haciendo en función de lo que venimos trabajando, hablando, ejemplificando. En un razonamiento deductivo, la conclusión se sigue ¿de qué manera? Necesariamente. Necesariamente. Podemos poner certeramente también, o de manera cierta, o de modo cierto, o indudablemente podríamos poner también. Todas esas son sinónimos que uno podría poner ahí. Pero el primero, como dijo la compañera, necesariamente, indudablemente, de manera certera, cierta. En un razonamiento de un no deductivo, la conclusión se sigue. ¿De qué manera? Si no es necesariamente. ¿Probablemente o no? Claro, probablemente. De manera probable, podría decir uno. Posiblemente, podría poner también uno como sinónimo. Probablemente, posiblemente. Una probabilidad es que algo puede llegar a suceder, que existe, que es posible que suceda, pero no es necesario que suceda. Ahí está la distinción entre necesidad y probabilidad que tenemos que hacer para saber cuándo estamos ante un tipo de razonamiento o el otro. En un razonamiento deductivo, la conclusión propone ¿qué cosa? Una hipótesis. Una hipótesis explicativa, ¿no? O una hipótesis plausible. ¿Qué quiere decir plausible? La que mejor se adapta a los indicios que tengo. Bien, completa el cuadro, dice acá. Punto 1. Todos los balances auditados están firmados. Este balance fue auditado. Por lo tanto, está firmado. ¿Qué es eso? ¿Una deducción, una abducción o una inducción? ¿Qué dice? Una deducción. Deductivo.
Es Deducción. claro, un razonamiento deductivo, claramente. Ya vamos a ver, cuando analicemos un poco más esto, que esto que aparece acá, todos los balances están firmados, nosotros en lógica, ¿cómo lo podemos poner? Todos los S son P, ¿no? Este balance eh, fue auditado, por lo tanto, este balance está firmado. Eso se llama, en términos de la lógica, modus ponens. ¿Qué quiere decir? Que es un tipo de razonamiento que afirma a partir de una afirmación. Ya lo vamos a ver bien. Por ahora quédense ustedes con eso. Digo, todos los balances están auditados, están firmados. Vuelvo a firmar una parte de lo que ya firmé. Este balance fue auditado porque este balance es parte de todos los balances, ¿cierto? Por lo tanto, este balance está firmado. Es un razonamiento de tipo deductivo. ¿Por qué? ¿Qué podríamos poner ahí? ¿Por qué es deductivo? Porque la Porque conclusión se extrae necesariamente de las premisas. Muy bien, perfecto. Con eso no haría falta nada más. En la mayoría de las sedes mejoró la productividad. Probablemente aquí también mejore. ¿Qué será? ¿Qué tipo de razonamiento será? ¿Abductivo, deductivo, inductivo? ¿Qué No dice? deductivo. No deductivo, inductivo sería. Recuerden que cuando yo hablo de inducción siempre voy de lo particular a lo general, de considerar muchos casos particulares a hacer una generalización, como es en este caso, ¿no? En la mayoría de las sedes mejoró la productividad. ¿Qué quiere decir? Que yo fui mirando sede por sede, ¿no? Y dije, bueno, en una gran proporción pasa X. Probablemente en esta sede en particular pase lo que pasó en todas las otras, ¿cierto? Eso es una inducción, cuando yo voy de lo particular a lo general. Punto 3. Bajó el rendimiento, aumentaron los conflictos y hubo renuncias. Quizá exista un problema de liderazgo. ¿Qué tenemos ahí? Claramente. Bajó el rendimiento, Abductivo. abductivo, ¿no? Tenemos una serie de indicios, la baja del rendimiento, el aumento de los conflictos y las renuncias. Elaboro una hipótesis explicativa plausible, que quiere decir la que me parece más adecuada en función de los indicios que tengo, que es que quizás exista un problema de liderazgo. ¿Quedó claro por acá, o por lo menos en estos ejemplos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, escucho. Vamos a hacer ejercicios de estos en la evaluación. Obviamente se llaman reconocimiento de argumentos. Ustedes tienen que ver y tienen que tener en claro ahí la estructura del razonamiento. Acá, en la mayoría de estos casos, nosotros tenemos la conclusión. Vamos a ver otros ejercicios parecidos y ya vamos a seguir analizando, pero van a ver que en otros ejemplos, la conclusión no siempre aparece al final de manera ordenada como está en la mayoría de estos ejemplos. No siempre existe las premisas, no siempre van a encontrar dos o tres premisas y no siempre la conclusión va a estar ordenada, es decir, al final del razonamiento. Muchas veces va a estar al comienzo, en la mitad del razonamiento, y por eso nosotros tenemos que ver claramente cuáles son los indicadores de premisas y cuáles son los indicadores de conclusión. Si yo tengo claro eso, se me hace mucho más fácil saber dónde está qué parte del razonamiento que estoy analizando. ¿Por qué es un razonamiento abductivo? ¿Cómo deberíamos completarlo acá? Porque es una hipótesis posible o plausible ante los indicios que tengo. Esa es la manera de decirlo. Bueno, seguimos con noción de falacia y su clasificación general. La clase que viene, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, cerramos acá. Que tengan buen fin de semana largo y un gusto
conversar con ustedes, por lo menos con algunos de ustedes. Algunos.